Listo, bueno, muchas gracias. Un placer volverles a ver. Y bueno, acá quiero compartir algunas reflexiones derivadas de la tesis doctoral que terminé justamente hace un año. Hace un año estaba en proceso ya de graduación, pero logré a partir de uno de los capítulos del doctorado poder madurar algunas reflexiones que ahorita están sometidas a evaluación en un artículo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que tiene que ver con lo que yo llamo evitar el conflicto, la memoria de los lugares y la victimización espacial. Continuamos, siguiente, por favor. Quiero mostrar las formas en que el conflicto armado impactó el habitar de los lugares por parte de las personas locales en Samaná Caldas y mostrar la victimización como un fenómeno espacial encarnado. Son las dos premisas fundamentales que quiero mostrar en este compartir. Siguiente, por favor. Para esto, un poco de contexto, no me voy a detener mucho, pero es importante para que las personas que no conocen muy bien este territorio pues tengan una idea por lo menos respecto al tipo de victimización que sufrió toda esta región. Siguiente, por favor. Allí vemos el mapa del oriente de Caldas. Está Samaná un poco en el centro, está sombreado en verde la selva de Florencia, y Samaná, el municipio más grande de la región y también el más afectado por el conflicto armado entre el 99 y 2005, 2006 más o menos. Yo trabajé en la zona rural de Samaná, en el corregimiento de Encimadas. Entonces allí es donde pude hacer la exploración respecto a los tipos de victimización y cómo esto tiene que ver con las formas de habitar los lugares. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, este es eh, muestra un poco que el perfil, el flanco oriental de la cordillera central, allí está un poco cómo se ilustra que es una zona altamente montañosa, lo cual fue utilizado y aprovechado por los grupos armados para refugiarse allí. Hay zonas de selva y una gran riqueza hídrica que también te explica un poco por qué el conflicto llegó allí después de que se dio la represa en Orcasia y bueno, eso generó allí tensiones con los paramilitares desde el Magdalena Medio, bueno, como que es parte de toda esa gran historia de victimización. Siguiente, por favor. Y acá los hechos victimizantes por periodos, hay una escalada monumental para este periodo que mencionaba, 1999-2007. Y bueno, pues ahí están como las figuras principales de los grupos presentes en la zona, que son Ramón Izaza y pues alias Karina, que son como muy reconocidos en esta zona particularmente. Siguiente, por favor. Quiero entonces dar algunas precisiones desde las perspectivas teóricas, algunas precisiones conceptuales alrededor del habitar el lugar y la memoria. Continuamos, por favor, siguiente. Bien, para esto me ubiqué muy especialmente en la geografía de la vida cotidiana. Allí la profesora Alicia Lindon muy particularmente, pero también otros autores me fueron de gran utilidad, especialmente Edward Casey y un libro que la verdad eh, disfruté un montón, que es el de Volnov, del hombre y el espacio. Y bueno, otros autores alrededor de la geografía de la vida cotidiana desde los estudios territoriales. No abandono tampoco algunos aspectos de la geografía crítica que tiene que ver con cómo el capitalismo y en este caso la guerra ordenan el espacio y la antropología del territorio. En tanto, trabajé etnografía territorial en todo este proceso a nivel metodológico y digamos que hay allí algunas comprensiones sobre el espacio y la etnografía de los lugares particularmente. Siguiente, por favor. En este sentido, parto de la idea de que todo lugar remite a una relación, a una interacción, a una alteridad.
hay un encuentro con un otro. Esto a partir del Usolt. Y esto me causó mucho interés particularmente porque llega un otro, una alteridad muy distinta, digamos muy contrastante, que es cuando llega un grupo armado al territorio, a ocupar los lugares y a ordenar distinto el espacio. Por eso la violencia, muestro que la violencia quebró las bases existenciales ligadas a los lugares que constituyen el mundo y la identidad de las víctimas. Entonces, vamos a ver un poco en lo que quiero mostrarles también a continuación, cómo se hace impacto de la violencia en la construcción de identidades de los sujetos en estos lugares. Hay una premisa también teórica fundamental acá, y es que los sujetos crean los lugares al tiempo que los lugares configuran a los sujetos. Es una construcción mutua, simultánea y permanente y dinámica. Siguiente, por favor. Muy bien. Se recoge del existencialismo heideggeriano una comprensión del ser humano inseparable del entorno que lo rodea. Quizás algunos recuerdan desde la filosofía de Heidegger, la hermenéutica fenomenológica, el concepto de Dasein, es el ser ahí, es un ser ahí que está en el espacio y en el tiempo. Por tanto, esto se recoge por la geografía de la vida cotidiana, por muchos filósofos del espacio y de los lugares y del territorio, para entender que en el habitar se establece una unidad indisoluble entre el ser humano y el espacio. Es decir, el ser humano se hace humano en su espacializar, nos va a decir Jory, y por otro lado, para poder ser, el ser humano se hace a sí mismo en situaciones que se desarrollan en un espacio-tiempo específico. También un poco lo planteaba en términos del concepto de hábitos de Bourdieu, en tanto el hábitus es la cultura hecha cuerpo, la cultura encarnada, el espacio social hecho cuerpo, pero pues también los lugares mismos que se corporeizan. De aquí viene la idea de Homo geographicus, somos como son los lugares que habitamos. Siguiente, por favor. Muy bien, acá una síntesis, el habitar como la existencia espacial del ser humano, que implica los cuerpos, las emociones y las prácticas que le dan sentido a los lugares, y los lugares que instituyen normas de relacionamiento social. Los lugares habilitan cosas y prohíben otras, permiten y habilitan, establece posiciones en el espacio físico y el espacio social y configuran subjetividades. Entonces, quiero ver es cómo se afectan esas subjetividades espacializadas a partir de la injerencia de los grupos armados. De allí, pues, la idea de lugarización de la memoria y territorialización de la memoria, que desarrolló más en la tesis, pero pues no es particularmente lo que voy a mostrar ahorita. Y esto en un escenario transicional, entendiendo que desde el 2007, 2006 más o menos, pues no hay hechos victimizantes, no hay presencia de grupos armados. Entonces, yo hice esta observación en lo que se podría llamar el escenario transicional. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, los lugares de alteridad con la guerrilla, es a dónde llega, cuáles son los lugares que empieza a ocupar y los nuevos ordenamientos del espacio que empieza a tener la guerrilla inicialmente. La guerrilla llega en la segunda parte de la década de los 90 al corregimiento de Encimadas, y aquí hay un relato, no lo voy a leer con detalle porque se nos va mucho el tiempo, pero muestra un poco, estoy tratando de mostrar en negrilla las cosas que empiezan a prohibir los guerrilleros para los lugares, ¿no? Entonces nadie podía hacer tal cosa, quedarse en la casa en este caso. La gente tenía que, para poner en conocimiento unas condiciones que nosotros colocamos a la comunidad. Entonces ahí se presenta, en este caso justamente alias Karina, y le informa a la gente cuáles son las nuevas normas y las nuevas reglas.
y las reglas y las normas van a configurar justamente los lugares. Esto quiere decir que se evidencia una relación asimétrica entre guerrilla y lugareños. Muy bien. Esto obviamente también implica que en este caso la caseta comunal, que normalmente queda en la escuela de la vereda, empieza a cambiar de significado para los lugareños. Y es algo que remitía a congregación, a veces a regocijo, allí se hacían también algunas reuniones y fiestas, empieza a ser un lugar de tensión y un lugar de temor para los mismos habitantes. Siguiente, por favor. Bueno, acá en verde, como en estas figuras en verde, intento también resumir que al principio solo estaba la guerrilla como actor armado, y eso, si bien generó alguna zozobra, también generó algunos aspectos que para los lugareños fueron leídos positivamente, entre comillas del positivamente, porque obviamente siempre hay contrición. Ellos dicen, ellos llegaron como amigos, ¿cierto? Vamos a poner estas normas de juego. Algunas de ellas eran positivas, como decía. Entonces, por ejemplo, regular los hurtos, regulamiento social, regulación de consumo de sustancias psicoactivas, incluso regulaban las peleas entre los mismos campesinos y llegaron a tener injerencia incluso en la infraestructura. Eso tiene mucho trasfondo en el tema de la construcción de los lugares y es habilitar mejores condiciones de vida en infraestructura, de pavimentar, por ejemplo, la carretera principal de una vereda, el tanque de agua, la cancha, etc. Entonces, al decir de uno de los lugareños, las carreteras se mantenían trochadas, todo se mantenía al día. Siguiente, por favor. Bien. Luego, mm, ya la guerrilla deja de ser el único actor armado y empiezan a tener injerencia los paramilitares y los militares. Esto nos lleva al escalamiento de la violencia a causa de las confrontaciones, que convirtió los lugares cotidianos y habituales en heterotopías, un concepto que es bastante útil de Foucault, es decir, lugares ajenos, lugares de miedo, de sospecha, opuestos a lo que eran antes, lugares en general tranquilos. Aquí también son muy útiles los conceptos de topofobia de, de, de Yutuan y topofilia, ¿no? Los, las acepciones, digamos, el trasfondo emocional que remiten los lugares. Siguiente, por favor. Bien, bueno, acá hay algo bien interesante que yo intento abordar alrededor del lugar privado, que es la casa y un poco la finca. La casa es un espacio habitado con relativa permanencia, y ahí viene el habitante, y normalmente remite a un lugar tranquilo, seguro y cómodo, de ahí viene la expresión de sentirse como en casa, y bueno, sentirse protegido, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, en medio del conflicto, pues empieza a vulnerarse, ya ni siquiera la casa era un lugar de tranquilidad y de seguridad. Las, una de las formas como empieza a vulnerarse ese espacio privado que es la casa es la obligación de mantenerse en silencio incluso dentro de la misma casa. Siguiente, por favor. Cuando llegaba la noche uno tenía que quedarse calladito. Entonces podía haber centinelas, personas de la guerrilla haciendo guardia por, por fuera, digamos, de las casas. Podía cualquier persona estar escuchando cosas. Entonces no se podía hablar de cualquier tema dentro de la misma casa. Digamos que eso es algo fuerte. Normalmente este tipo de estudios se ocupa de lugares más públicos, pero acá pues yo estoy poniendo de manifiesto un poco cómo esto impacta también los mismos lugares más privados y más cotidianos. Por otro lado, pues en ocasiones se daban confrontaciones y esto obviamente podía también afectar a las personas dentro de las casas. Eso obligaba también a tener un tema de cuidado, de tapar ventanas, puertas, estar debajo de las camas durante noches enteras, etc.
Y entonces esto implica también una regulación de los horarios. Después de cierta hora no se podía salir, no se podía incluso hablar, como todo ese tipo de restricciones que tienen las personas. Siguiente, por favor. De ahí viene entonces una reflexión sobre el silencio, que es muy fuerte en todos los contextos de conflicto, pero que en este caso llega incluso hasta la propia casa. Hay un silencio que tiene la función de censura, de impedir que la palabra circule, que alguien la emita y que otro la recoja. En otras palabras, el silencio busca evitar pensamientos disidentes al poder de las armas en este caso. Esto genera un ambiente generalizado de zozobra, de sospecha y de desconfianza. Es decir, la sociedad civil en medio de la desconfianza entre grupos armados. Es a quién puede usted estarle sirviendo y qué consecuencias puede tener eso en el conflicto armado, que obliga a, a una mayor presión para el silencio, para no decir, para evitar mencionar cosas. Luego hay una autocensura por parte de las mismas personas. Es un silencio que deriva en cuidado y protección. Mejor de eso no se habla para protegerme a mí y proteger a las personas que yo quiero. Siguiente, por favor. Bien, bueno, acá hay un testimonio, pues que tampoco a detenerme a leerlo en detalle, pero muestra un poco los enfrentamientos que a veces se daban y que podía generar este impacto. Ya no solo tenía que quedarme callado en la casa, sino que además podía tener una afectación porque podían llegar, ingresar balas y demás. Siguiente, por favor. Otro elemento que yo exploré es el impacto de las minas terrestres. Estamos hablando de caminos, caminos de carretera destapada o caminos más específicos entre fincas, entre casas, y que hace que eh, las personas se sientan muy vulneradas en su espacio. Esto sobre el habitar los lugares cotidianos, me impactó mucho la frase que dijo una de las personas y es, ya empezó que para uno caminar tenía que pensar por dónde caminar, con cuidado. Es decir, el espacio cotidiano justamente es apropiado y uno lo apropia a tal punto que ya no tiene que pensar para llegar de un punto A a un punto B, se hace cotidiano, se hace casi inconsciente. Y acá ese espacio propio se vuelve un espacio extraño, que es lo que planteaba como heterotopía, una forma de desterritorialización dentro del mismo territorio y ya se vuelve un espacio ajeno, un espacio que ya tengo que mirar con desconfianza porque puede haber una mina y efectivamente varias personas fueron afectadas por mí. Bueno, continuamos por favor, siguiente. Esto nos habla de las carreteras como heterotopías eh, y eso hace que se conviertan algunos espacios o algunos lugares como lugares prohibidos o lugares vedados, ¿no? Yo por allá no paso porque por allá sé que estalló una mina en algún momento y aunque vinieron el batallón de desminado, pues yo mejor evito ir por allá, entonces se convierte en un lugar vedado. Se convierte en un lugar otro, en un lugar que incluso a veces en su momento había presencia de cadáveres y eso hace que claro, se vuelve en un lugar ya no de vida cotidiana, sino en un lugar de los otros, que incluso son las personas difuntas que llegaron a estar en esos lugares que son las carreteras y los caminos. Siguiente, por favor. Otro elemento interesante acá es el de la chiva. La chiva, la conexión principal entre el afuera y el adentro del corregimiento, que comunica, que transporta, que lleva personas, que lleva mercancías, que lleva y trae, y por tanto era un objeto de sospecha por todos los grupos armados. Entonces se convirtió también en un lugar móvil, como lo llama Lusolt, en el sentido de que
En ese lugar también se daban interacciones, entonces era el lugar en el que se encontraban también los civiles con los armados, y en el que podían pasar varios hechos victimizantes que yo también documento allí, los retenes, personas que son bajadas de la chiva y luego son desaparecidas o asesinadas, etcétera. Entonces, está esta experiencia de la chiva particularmente, que es allí rastreada y caracterizada un poco en este estudio. Continuamos, por favor. Se controlan las rutas del transporte, no poder salir sin autorización, retenes permanentes. Y por último, un estigma territorial, ¿no? Es de dónde eres tú, hacia dónde vas, y si eres de Encimadas, entonces seguro eres guerrillero. Entonces, por toda la región se calificó a que toda la población de Encimadas estaban relacionados con la guerrilla, eran guerrilleros, y entonces eso se convirtió en un estigma territorial en todos estos años. Un estigma basado en el lugar de origen. Siguiente, por favor. Y bueno, en este mapa lo que estoy documentando es los tipos de hechos victimizantes en las zonas en las que se tuvieron lugar. Pues no me voy a detener mucho, pero es ilustrativo de que la afectación fue bastante alta y de distintos tipos de hechos en toda la zona. Ahí vemos el río Tenerife que divide Samaná de Pensilvania, que separa Samaná de Pensilvania. Todo es zona montañosa, entonces a veces había confrontaciones armadas de una montaña a la otra. Y bueno, ahí un poco también está ilustrado los retenes, más hacia la cabecera de Samaná, etcétera, etcétera. Continuamos, por favor. Siguiente. Y bueno, en este gráfico se muestra un poco la síntesis de lo que acabo de mencionar, de exponer. Se parte de la idea de que se perdió totalmente la tranquilidad, no tanto en la primera llegada de la guerrilla, sino cuando llegan los otros actores armados, principalmente. Los impactos en la casa y en la finca, invasión del espacio privado, vulneración, unas formas de violentar el espacio cotidiano y privado. Hubo un episodio también particular de desplazamiento forzado, que fue en el 2005, que rompe el habitar drásticamente y también generó un retorno. Eh, y lo que también había mencionado del lugar móvil, que está ahí básicamente resumido, y las zonas minadas también. Podemos continuar. Esto nos lleva a las conclusiones. El siguiente, por favor. Partimos entonces de que la memoria de los lugares da cuenta de la victimización espacial de los habitantes de la zona rural de Samaná. Esto implica que la victimización se da en tantos sujetos espaciales, que eso es algo que no se reconoce normalmente en este tipo de reflexiones y de estudios. Los lugares son soportes de la identidad del sujeto y de la comunidad, y el haber violentado esos lugares refleja una vulneración de las bases existenciales con las que los afectados construyen su sentido de sí mismos y de su mundo. Siguiente, por favor. No, perdón, anterior. Este quiebre del habitar cotidiano revela una dimensión poco explorada de la victimización, la destrucción de esos microcosmos donde se tejían las relaciones fundamentales para la vida comunitaria. La guerra fragmenta el tejido social, pero también rompe el vínculo de identidad y pertenencia de los sujetos y comunidades en su propio espacio. Y por último, de ahí deriva esta reflexión, esta invitación que yo hago. La justicia transicional debe considerar la reparación y restauración de las víctimas a partir de la construcción de identidad y pertenencia con los lugares que constituyen su territorio, resaltando la relación entre justicia y territorio a escala de lugar.
Esto puede ser muy clave en este momento específico que está viviendo el país, en el que hay muchas zonas de distintas regiones, distintos departamentos que están siendo ocupadas, que tienen presencia de actores armados, ya no en modalidad de guerrilla, sino otro tipo de actores, pero que también vulneran los lugares, esa relación existencial de las personas con sus espacios, con sus lugares, y que es preciso ampliar un poco esta reflexión para este momento que estamos viviendo de los desafíos de construcción de paz con las nuevas dinámicas, con los nuevos actores del conflicto en todo el país, de manera muy diferencial en cada zona y en cada región. Y con eso cerraría la presentación. Muchísimas gracias.